Hay libros que se abren, hay libros que te abren a ti. El grimorio de Nyx no fue escrito, fue susurrado desde el otro lado del velo. ¿Estás dispuesto a escuchar? La biblioteca del Palacio de Esseren se hallaba más cerca del sueño que de la vigilia, construida con piedra gris y bóvedas góticas que se alzaban como plegarias suspendidas. Era un lugar que respiraba al ritmo de la historia misma. Los candelabros flotaban sin moverse, como si temieran perturbar el silencio denso que colmaba el recinto. En este santuario del saber, donde ni los ratones osaban correr, una figura menuda caminaba descalza entre los estantes más antiguos. Su nombre era Ardra y tenía 17 años. Los otros aprendices la llamaban la Muda de las Sombras, no porque careciera de voz, sino porque hablaba poco y escuchaba demasiado. Ardra percibía cosas que otros pasaban por alto: temblores en los lomos de libros cerrados, cambios en la temperatura cuando alguien mentía, murmullos que brotaban de las esquinas justo antes de dormirse. No tenía talento para las artes escénicas de la hechicería. Nunca hizo levitar una piedra ni invocó fuegos danzantes, pero poseía un don más raro, una apertura radical al misterio. Por eso, el archimago Letfor la había admitido, en contra del consejo de todos. Los verdaderos magos no conjuran tormentas, dijo, sino verdades. Aquella noche, cuando las otras aprendices dormían, Ardra sintió que la biblioteca la llamaba, no de manera literal, sino con esa vibración sutil que solo ella entendía, un temblor en el pecho, como si el aire se cargara de un significado olvidado. Deslizó una túnica sobre su camisón y bajó sin hacer ruido. No encendió luz alguna. Dejó que las sombras la guiaran. Avanzó por pasillos que nunca había cruzado. Estanterías altas como árboles cerraban el paso, pero se abrían ante ella sin crujir. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo de una sala circular, donde las paredes estaban cubiertas por tapices de lunas oscuras y constelaciones ausentes, un pedestal de obsidiana sostenía un solo libro, negro, sin título visible, con un sello de cera oscura estampado con una media luna invertida. Se acercó. El aire era espeso, casi líquido. Sentía una presión en el cráneo, como si el libro la examinara en silencio. Sobre el sello, una inscripción en runas arcaicas aparecía y desaparecía con la respiración. Quien desee ver a través del velo debe primero perder la forma de sus ojos. Ardra no lo comprendió del todo, pero algo dentro de ella, algo que no era voluntad ni capricho, tomó el control. Estiró la mano y rompió el sello. La cera cayó al suelo sin ruido y el libro se abrió por sí solo. Las páginas eran negras como la tinta más densa, pero al observarlas, letras hechas de luz pálida comenzaron a flotar desde ellas, dibujando frases en una lengua que no había aprendido. Y sin embargo, entendía. No era lectura, era recordación. Sus labios empezaron a moverse por cuenta propia, susurrando lo que sus ojos absorbían. Una palabra se escapó de su boca, una palabra sin vocales humanas, y en el instante en que la pronunció, la realidad cambió. La biblioteca tembló. Todos los candelabros se extinguieron, y en la penumbra recién nacida, una sombra se deslizó desde el lomo del grimorio, como un humo consciente. Una voz surgió, no retumbó, susurró dentro de su oído, pero sin necesidad de aire. ¿Por qué me llamas, hija del día? Ardra dio un paso atrás, no por miedo, sino por el peso de la presencia que ahora la rodeaba. Era como si estuviera en el centro de un huracán contenido. Sus palabras apenas emergieron. No sé si te he llamado. El libro me encontró. La sombra se agitó suavemente, como si riera sin sonido. Las cosas olvidadas siempre encuentran a quienes aún recuerdan soñar. Una figura comenzó a formarse frente a ella. No surgió de la sombra. Era la sombra. Una silueta femenina de contornos inestables, vestida en un manto de oscuridad bordado con constelaciones móviles. Sus ojos no brillaban. Absorbían. Soy Nyx, dijo. No la noche común, sino la que vino antes del tiempo. La que sueña al mundo cuando ustedes duermen. Este grimorio es un fragmento de mi velo,
y tú lo has rasgado. Ardra no entendía del todo, pero algo en sus entrañas sí. ¿He hecho mal? Has hecho lo que debías, aunque no sabías por qué. El espacio comenzó a oscilar. Los muros de la biblioteca se deshicieron como tinta en agua. Ardra fue arrastrada hacia un firmamento sin cielo. Estaba flotando. Las estrellas se movían en patrones que evocaban símbolos antiguos, y Nyx estaba frente a ella, sin tiempo, sin cuerpo, solo presencia. ¿Estás dispuesta a cruzar el velo?, preguntó la diosa. ¿Qué hay más allá? Lo que tus ojos no soportan ver aún, pero también lo que tu alma anhela recordar. Cruzar el velo es morir en una forma y nacer en otra. Es ver el mundo desde dentro del mundo. La magia real no es manipular, es revelar. Ardra sintió que el suelo bajo su concepto de yo comenzaba a desvanecerse. No temía. Había esperado algo así toda su vida, aunque no lo supiera. No era un hechizo ni una ceremonia. Era una invitación. «Acepto», dijo. Nyx alzó la mano. Del dorso brotó un hilo de sombra líquida que flotó hasta el corazón de Ardra. Allí se hundió sin herir. Un frío cósmico la recorrió. Luego calor. Luego silencio. «Desde este instante ya no serás solo tú», dijo la voz. «Serás hija del velo, guardiana de lo invisible, lectora de lo que no se escribe». El firmamento giró. Todo se oscureció, y cuando Ardra abrió los ojos, se hallaba de nuevo en la biblioteca. Pero el grimorio no estaba. Solo quedaba el símbolo en su palma, una media luna negra entre dos estrellas, y un susurro, grabado no en el aire, sino en su alma. El velo ha sido tocado. Ahora comienza la verdadera noche. Ardra se puso de pie. Algo en ella había cambiado. La biblioteca era la misma, pero ahora su mirada podía ver lo que siempre estuvo oculto, esperando ser revelado. Ahora quiero que analices las siguientes preguntas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a romper el sello? ¿O seguirías soñando que el mundo es solo lo que ves? Comenta abajo. ¿Qué crees que contiene el grimorio de Nyx? Durante los días siguientes, Ardra fingió seguir con su rutina en el palacio de Esseren. Cumplía con los estudios formales de alquimia, herbolaria y geometría ritual, pero algo dentro de ella había cambiado de forma. Ya no era una aprendiz, entre otras. Sentía los conjuros como ecos lejanos, las fórmulas como símbolos sin raíz, porque desde aquella noche del grimorio, Nyx volvía a visitarla cada vez que soñaba. No era un sueño como los anteriores, llenos de fragmentos y absurdos. En estos encuentros, Ardra despertaba dentro de otro mundo, un templo tejido de sombra pura, donde los muros se alzaban como olas y el techo era un cielo sin estrellas. Allí, Nyx enseñaba sin palabras, dejando que la noche misma fuera la maestra. El primer aprendizaje fue sobre el velo del olvido. Todos los seres llevan un velo sobre los ojos del alma, dijo Nyx, esta vez con voz audible. No es castigo, es protección. Pero si quieres ver, deberás levantarlo. Entonces, ante ella apareció una versión de sí misma, idéntica en apariencia, pero muda, pálida, con los ojos vendados. Esa Ardra temblaba, como si estuviera al borde de un abismo. ¿Quién es ella?, preguntó la aprendiz. Eres tú, la que nació con miedo, la que aprendió a callar para no arder. Cada iniciada debe mirar a su sombra antes de abrazar la noche. La figura vendada levantó la cabeza. Bajo la venda no había ojos, solo dos vacíos que parecían mirar más profundamente que cualquier mirada humana. Ardra sintió un estremecimiento, no de terror, sino de revelación. Tocó los hombros de su doble, y al hacerlo, las vendas se disolvieron en un suspiro. La figura sonrió, y ambas se fundieron en una sola luz oscura. Despertó empapada en sudor, pero serena. Supo que había comprendido una de las llaves del grimorio, ver lo olvidado sin querer destruirlo. Los siguientes sueños continuaron con lecciones cada vez más sutiles. En uno, Nyx le enseñó a caminar sin cuerpo, recorriendo pasajes invisibles entre pensamientos.
En otro, la sumergió en un lago sin fondo donde solo podía respirar si no pensaba en respirar. Era una magia que no obedecía fórmulas ni varitas. Era experiencial, intuitiva, viva. Durante el día, Ardra comenzó a notar los cambios. Podía escuchar el peso emocional de las palabras ajenas. El tono de un gracias podía delatar culpa, rencor o amor no dicho. Al tocar un objeto antiguo, percibía imágenes difusas de quienes lo habían poseído. Y en la penumbra de su habitación, las sombras empezaban a tomar formas. A veces le hablaban, pero no con palabras, con emociones condensadas, con fragmentos de memoria universal. Sus compañeras notaron su distanciamiento, no por altivez, sino porque Ardra parecía estar en otro plano incluso cuando caminaba junto a ellas. La llamaban la velada, la que no parpadea. Algunas sentían fascinación, otras temor. El archimago Lethor la observaba con creciente preocupación. En privado, le preguntó: «¿Qué has abierto, niña? Tu mirada ya no pertenece a este mundo». Ardra bajó la vista y respondió con honestidad: «He tocado un libro que no debía ser hallado, y una voz, no sé si sueño o diosa, me está enseñando, pero no puedo cerrar lo que ya vi». El anciano no replicó, solo asintió con una gravedad inmensa. «Entonces, tu sendero ya no será este palacio. Estás más allá de nuestras reglas. Pero cuidado, no toda sombra es Nyx». La siguiente vez que Ardra entró al templo onírico, Nyx la esperaba de pie, bajo un arco de constelaciones que giraban lentamente. «Has cruzado el primer velo», le dijo. «Ahora debes aprender a ver sin ojos, escuchar sin oídos, hablar sin boca. Solo así conocerás el verdadero arte». Entonces le mostró una figura hecha de humo, un ciervo sin piel, cubierto de símbolos vivos. Caminaba sin pisar el suelo, y cada uno de sus pasos dejaba un recuerdo en el aire. «Este es el espíritu guía de tu memoria ancestral», explicó Nyx. «Cada iniciada ve uno distinto. El tuyo es vigilante, sensible y fugitivo. Síguelo». Ardra corrió tras el ciervo. Atravesaron espejos flotantes, campos de sueños ajenos y pasaron junto a niños que dormían. Podía sentir cada emoción del animal: alerta, ternura, terror, belleza. Finalmente, llegaron a un claro lleno de luciérnagas negras. El ciervo se detuvo ante una piedra con un símbolo, el mismo de la palma de Ardra, la luna entre dos estrellas. «Aquí yace tu nombre secreto», dijo Nyx desde lejos. «El nombre que la noche te dio, antes de nacer». Cuando Ardra tocó la piedra, no oyó una palabra. Sintió un concepto entero: su propósito, su camino, su vibración. No podía traducirlo, pero lo comprendía. En ese instante, un círculo de sombras vivas la rodeó. No eran amenazantes, eran las otras hijas del velo, iniciadas en tiempos antiguos. Cada una llevaba un fragmento del cielo en la frente. Una de ellas se acercó, le tomó las manos y susurró: «Bienvenida, hermana. No estás sola en el velo». Ardra despertó llorando, no por tristeza, sino por la inmensidad de la conexión. Desde entonces, comenzó su práctica verdadera. Ya no dependía de libros ni maestros visibles. Practicaba en silencio, en la penumbra, en los márgenes de la realidad. Aprendió a velar a los moribundos, ayudándoles a cruzar el umbral con paz. Aprendió a soñar por encargo, entrando en los sueños de niños enfermos para aliviar sus miedos. Comenzó a escribir con tinta invisible símbolos que resonaban en quien los leía, aunque no los entendiera racionalmente. Un día, mientras caminaba por el jardín lunar, una aprendiz más joven le dijo: «¿Es cierto que hablaste con la diosa de la noche?». Ardra la miró con ternura. No respondió con palabras, solo le tendió la mano, y en la palma aún estaba el símbolo, pero ahora latía como un corazón minúsculo. Y así terminó su segundo ciclo de instrucción bajo Nyx. Ya no era solo aprendiz, tampoco era una maga en el sentido tradicional, era una veladora, una intermediaria entre el mundo visible y el que aún sueña con nacer, una hija del velo,
Y pronto, el velo mismo la pondría a prueba. Si una sombra te susurra en sueños, escúchala. Podría ser Nyx, o podría ser tú mismo, llamándote desde el otro lado. ¿Has recibido enseñanzas en sueños? Escríbelo en los comentarios, te leo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El Grimorio ya te eligió. Es hora de cruzar con Ardra al otro lado. El invierno llegó a Esseren como un suspiro helado, trayendo con él noches más largas y cielos despejados. Ardra ya no vivía dentro del palacio. Desde su segundo despertar, se había trasladado a una torre olvidada en el límite norte, junto al bosque de Durnham, donde las estrellas se reflejaban en un lago sin nombre. Allí, entre ramas secas, piedras de sal negra y velas que no se apagaban con el viento, practicaba su arte cada noche. No lo hacía para demostrar poder ni para exhibirse. Lo hacía porque el velo la llamaba, y ella respondía. Los aldeanos cercanos comenzaron a dejarle ofrendas, semillas, cartas, amuletos rotos. Algunos venían en silencio y tocaban su puerta con respeto. Ardra nunca se presentaba como hechicera, sino como la que escucha los sueños olvidados. A veces les daba té, otras les enseñaba a respirar al ritmo del fuego. En ocasiones, solo los miraba en silencio hasta que ellos mismos encontraban sus respuestas. Pero mientras su conexión con el velo crecía, una inquietud comenzó a gestarse en su interior. Una noche, Nyx apareció sin preámbulos. Su presencia era más densa que nunca, como si el mismo firmamento se hubiera plegado para revelarse en una forma humana. «Ha llegado el momento», dijo. «El velo ha de ser puesto a prueba. Tú debes sostenerlo o renovarlo». Ardra no entendía del todo. «¿Qué significa?» Nyx extendió una mano. En su palma brillaba un fragmento de luz, pura, cruda, casi insoportable. Ardra tuvo que cerrar los ojos ante su intensidad. Esto es lo que los humanos llaman verdad absoluta, pero no existe. Solo hay verdades que deben ser tejidas con sombras. Tú, hija del velo, debes aprender a mirar la luz sin cegar tu alma. Ardra abrió los ojos lentamente. Y lo que vio fue un sol que no tenía forma, solo intención. No era cálido ni sereno, era invasivo. En su presencia, todo debía revelarse de inmediato. No dejaba espacio para el misterio, para el proceso, para la duda. ¿Esto también es divino?, preguntó. Sí, respondió Nyx, pero incompleto, como lo soy yo sin él. Entonces lo comprendió. La noche sin el día era refugio sin dirección, pero la luz sin la noche era juicio sin compasión. Ambas eran necesarias. Ambas temían a la otra. «Debo hacerlas encontrarse», dijo Ardra, más para sí que para Nyx. «Number debes permitirles danzar», corrigió la diosa. «Y para eso, deberás morir simbólicamente una vez más». El aviso llegó desde el palacio 3 días después. Un eclipse solar total se acercaba. El archimago Lethor la convocaba para guiar un rito colectivo, pues los magos temían un desbalance de energía. Las sombras habían comenzado a comportarse de manera errática, se alargaban sin luz, susurraban nombres antiguos y algunos aprendices no despertaban de sus sueños. Cuando Ardra llegó al Salón de los Espejos, nadie la reconoció al principio. Su andar era distinto. Llevaba ropas de lino oscuro, sin símbolos. Solo el colgante de obsidiana en su cuello marcaba su estatus. Pero sus ojos llevaban la noche viva. El archimago la recibió con voz temblorosa. «Los velos están agitados. No sabemos cómo sostener el equilibrio. El eclipse puede abrir más de lo que podemos cerrar». Ardra lo miró con una serenidad imperturbable. «Entonces no lo cierren. Permitan que se abra. Yo estaré allí para guiar lo que nazca». El día del eclipse, todo el reino guardó silencio. A medida que el sol se oscurecía, los animales enmudecieron y una marea de frío se deslizó sobre la tierra. Ardra se colocó en el centro del círculo de espejos. No hizo gestos, no recitó hechizos, solo respiró.
lenta y profundamente, hasta que los presentes comenzaron a sentir que su propio aliento estaba siendo guiado por el suyo. «Cierren los ojos», dijo suavemente. «No miren al cielo. Miren hacia adentro. El eclipse no está allá afuera. Está ocurriendo ahora, entre tu luz negada y tu sombra evitada». Entonces comenzó el rito más importante de su vida. Dentro del silencio colectivo, Ardra penetró en el velo. Pero esta vez, el templo no la esperaba. En su lugar, cayó en un abismo interior sin forma ni guía. Gritó, pero no oyó su voz. Extendió su alma, pero no encontró eco. Por primera vez desde que conoció a Nyx, estaba sola. Comprendió entonces que la prueba no era resistir, sino rendirse completamente a lo que era. Fue entonces que vio a la luz otra vez, pero no como antes. Esta vez, la luz tenía forma. Un niño hecho de fuego puro, con ojos de juicio y ternura. A su lado, Nyx surgió como una madre envuelta en estrellas rotas. «Hija del velo», dijeron a una voz, «une lo que nunca fue separado. Haz que el juicio y el misterio se amen». Ardra extendió sus brazos, sintió el fuego en un lado, la sombra en el otro. El dolor fue inmenso, no físico, sino existencial, como si toda la historia humana pasara por su pecho, clamando por reconciliación. Gritó, pero esta vez, el grito fue canto, y del canto nació un arco, una trenza de luz oscura, que se elevó entre el niño de fuego y la diosa nocturna. El eclipse alcanzó su punto máximo. En la realidad exterior, todos los presentes sintieron una calma abrumadora, como si el universo respirara por primera vez en siglos. Cuando Ardra despertó, estaba sola en el salón. El eclipse había pasado, pero en el suelo, donde antes no había nada, yacía un nuevo objeto, una pluma hecha de sombra sólida, temblando levemente, como si aún escribiera palabras invisibles. La tomó y supo. Era la herramienta para escribir su propia versión del grimorio. No para repetir lo aprendido, sino para crear lo que aún no había sido soñado. Nyx ya no se presentaría más como antes. Había hecho su parte. Ahora era el turno de Ardra. La hija del velo ya no necesitaba guía. Era guía. Hasta aquí has acompañado a Ardra en un viaje profundo, desde el llamado de Nyx hasta el eclipse que la transforma. Ahora es momento de detenernos. Antes de continuar, te invito a cerrar los ojos por unos segundos y preguntarte, ¿qué parte de ti necesita luz? ¿Qué parte de ti necesita sombra? ¿Hay algo en tu vida que pide reconciliación? Recuerda, la magia real no se trata de lanzar hechizos, sino de ver con ojos internos, integrar opuestos y revelar lo oculto. Ahora sí, toma lápiz y papel o abre tu cuaderno digital, porque estas son tus preguntas de reflexión, preguntas para reflexionar antes de seguir uno. ¿Qué te transmitió el eclipse como experiencia interior? ¿Has vivido algo que se le parezca? 2. ¿En qué momento sientes que escondes tu verdad absoluta por miedo a lo que revelaría? 3. ¿Qué aprendiste de Ardra en este capítulo sobre el equilibrio entre conocer y aceptar? Cuando estés listo, vuelve al video y continuaremos con el capítulo 4, el canto de las veladoras. Capítulo 4, el canto de las veladoras. Después del eclipse, algo cambió en la respiración del mundo. Los ancianos decían que las noches eran ahora más profundas, no más oscuras, sino más significativas. El viento nocturno ya no gemía, susurraba con intención, y los sueños, antes caóticos o ausentes, comenzaron a traer símbolos, mensajes y encuentros con figuras veladas que algunos comenzaron a llamar las damas del umbral. Fue entonces cuando Ardra comprendió que su viaje solitario había cumplido su ciclo. Ya no era solo una hija del velo. Ahora debía convertirse en una madre del misterio. Volvió a la torre junto al bosque, donde las estrellas se reflejaban en el lago. No para ocultarse, sino para sembrar. Tomó la pluma de sombra que había recibido tras el eclipse y trazó en el suelo un círculo de signos invisibles, escritos en una lengua que solo el alma reconocía. Luego,
encendió una vela sin llama, una que ardía con luz fría, y cantó 3 notas prolongadas, resonantes, que no salieron de su boca, sino de su pecho. Esa noche, 6 jóvenes, 5 mujeres y un varón, llegaron en silencio. No sabían bien por qué estaban allí. Una había soñado con un ciervo hecho de palabras. Otra vio su reflejo desaparecer en un espejo. Otra había perdido el habla al mirar el eclipse y ahora solo escribía poemas oscuros. Todos sentían una vibración detrás del mundo, algo que pedía ser nombrado. Ardra los recibió sin preguntas. Les ofreció agua del lago, pan sin levadura y un lugar junto al fuego. «No vengo a enseñarles magia», dijo al amanecer. «Vengo a recordarles que ustedes ya la sabían antes de nacer. Lo que haremos aquí es recordar juntos». Así nació el Círculo del Velo. El entrenamiento no era académico. No había lecciones escritas ni tareas. Cada aprendiz debía descubrir su sendero velado a través de 3 caminos. 1. El umbral del silencio. Pasar 7 días sin pronunciar palabra, escribiendo solo símbolos, respirando al ritmo de las fases lunares. 2. La noche del eco. Enfrentar su propio reflejo en un espejo de obsidiana, donde verían su sombra y su luz bailando juntas. 3. El nombre interior. Descubrir sin ayuda el nombre que la noche les había otorgado en el tiempo antes del tiempo. Algunos abandonaban, otros rompían en llanto o risa, pero quienes cruzaban los 3 caminos regresaban con los ojos distintos, no más abiertos, sino más presentes. Cada velador o veladora recibía una marca personal. No tatuaje ni anillo, sino un cambio perceptible, un modo de hablar, de caminar, una fragancia tenue a humo estelar. Nadie que no hubiera cruzado el velo podría explicarlo. Un día, mientras Ardra meditaba junto al lago, vio en su reflejo algo que no esperaba. A Nyx, sonriendo. Pero no era la diosa como antes. Era ella misma con el rostro de Nyx. O Nyx con el rostro de Ardra. Era imposible de definir. Entonces lo comprendió. La diosa ya no la visitaría desde fuera, porque vivía en ella. Su voz interior no era imaginación, sino resonancia. Nyx había sembrado su esencia en su hija del velo, y ahora Ardra era una extensión consciente de su voluntad. «Ya no te guiaré», dijo la imagen. «Ahora tú cantarás por nosotras». Y se desvaneció. Esa noche, Ardra cantó su primer canto del velo completo. No era un hechizo, era una composición viva que hablaba al alma de quienes la oían, tocando memorias dormidas, revelando verdades suaves, activando sueños sagrados. La primera vez que lo entonó, los 6 veladores se pusieron de pie sin saber por qué. Lloraron sin tristeza, rieron sin motivo, vieron luces en la penumbra y una voz en su interior les dijo: «Todo está bien, aunque aún no lo comprendas». Desde entonces se instituyó un rito. Cada solsticio, las veladoras del círculo cantaban juntas alrededor de un fuego sin madera, alimentado por símbolos trazados en el aire. Con el paso de los años, el círculo creció. Llegaron viajeros de tierras lejanas, sacerdotisas, soñadores, artistas y gente que nunca había sentido pertenencia. El rito del velo se convirtió en un secreto compartido entre muchos. El palacio de Eseren, aunque distante, reconoció la influencia de Ardra, pero no se atrevieron a volver a llamar a la muda de las sombras. Sabían que ella respondía solo a otra ley, la del misterio revelado. En sus últimos años, Ardra escribió su propia versión del Grimorio. No era un libro normal, era un conjunto de páginas dispersas, ocultas en lugares inesperados. El hueco de un árbol, la base de una estatua olvidada, los márgenes de un pergamino sin firma. Solo quienes soñaban con ellas sabían dónde hallarlas. El Grimorio no enseñaba con instrucciones. Enseñaba con imágenes, con frases que se encendían cuando el lector estaba listo. Era un libro vivo, como la misma noche. Y cuando la última página fue escrita, Ardra supo que su ciclo estaba completo. Se despidió sin ritual ni ceremonia. Caminó al lago bajo la luna nueva.
Vestía solo una capa de lino y en sus manos llevaba la pluma de sombra y una flor blanca. Al llegar al agua, entonó el último verso del canto del velo y su cuerpo se volvió transparente, como bruma al amanecer. No murió, se integró. Desde entonces, en las noches sin luna, algunas personas sienten una mano cálida en la espalda cuando están a punto de rendirse. Y si prestan atención, oyen un susurro que dice: todo está bien, el velo te recuerda. Capítulo 5. El eco entre velos. La torre junto al bosque ya no estaba. Con el paso del tiempo, el lago fue reclamado por la niebla perpetua y las piedras del círculo se hundieron en el musgo. Los caminos que llevaban al círculo del velo se desdibujaron. Quienes buscaban a Ardra llegaban tarde. Quienes no la conocieron solo oían rumores. Que fue una maga sin escuela, una bruja silenciosa, una soñadora que hablaba con la noche. Pero el grimorio seguía actuando, no como objeto único, sino como presencia dispersa. Los veladores antiguos sabían que Ardra no desapareció, solo cambió de forma. Se convirtió en eco, en símbolo, en canal. Ya no se podía tocar su mano, pero sí sentir su vibración cuando una persona se atrevía a mirar su sombra con ternura. Los sueños comenzaron a actuar por cuenta propia. En todo Eseren y más allá, niños y niñas soñaban con una mujer de ojos estelares que les tendía un cuenco con agua oscura. No decía nada. Solo los observaba hasta que se atrevían a beber. Al despertar, esos niños hablaban de cosas que nadie les había enseñado. Símbolos, canciones, palabras antiguas. Algunos fueron llamados locos, otros fueron escuchados. Y en los que lo eran, Ardra reencarnaba su propósito. Los viejos aprendices del círculo, ya ancianos, sabían que su tarea no era preservar, sino sembrar. No fundaron academias ni escribieron tratados. Dejaron cuentos en las plazas, cantos en los campos, versos en muros olvidados. Todo contenía fragmentos del velo. Un ciclo comenzó a repetirse con sutileza. Cada 100 lunas nacía una niña, a veces un niño, con un pequeño símbolo en la palma, una luna entre 2 estrellas. Nadie sabía por qué. Ningún médico podía explicarlo. Pero esos niños eran distintos. Sentían el dolor ajeno, hablaban con los árboles, dormían con los ojos abiertos. Unos eran rechazados, otros venerados. Pero todos, tarde o temprano, oían un canto en sueños. Cruza el velo, hija mía. El recuerdo aún respira. Así nació una nueva tradición. Las hijas del velo no eran discípulas de Ardra, sino expresiones nuevas del mismo espíritu. Cada una con su historia, su herida, su ofrenda. Algunas eran sanadoras, otras artistas, sabias, mediadoras. Ninguna idéntica, todas verdaderas. Y aunque nunca se reunían físicamente, sentían la conexión. Era como un tejido sutil entre corazones que sabían sin preguntar. Una red de silencio fértil, un lenguaje invisible, un grimorio viviente. Un día, una joven llamada Elea llegó a la antigua zona del lago, guiada solo por sueños recurrentes. Tenía 13 años y un cuaderno lleno de símbolos que nunca había aprendido. En su palma, la marca. Se sentó entre los juncos secos y escuchó. Nada. Luego viento. Luego, un canto, muy suave, como si el agua misma la susurrara desde abajo. La hija del velo no desaparece, se convierte en parte del velo mismo. Elea cerró los ojos y vio una silueta femenina hecha de sombra luminosa que extendía una pluma. No era objeto, era intención. ¿Quién eres?, preguntó la niña. Soy tú, en otro ciclo, en otro nombre. Soy la que recordó para que tú recuerdes. Es tu turno de escribir. Elea despertó con el cuaderno abierto sobre sus rodillas. En la página en blanco, una sola frase escrita en su caligrafía, pero con una tinta que nunca había usado. Capítulo 1. El velo me llama. El grimorio de Nyx nunca fue un libro cerrado. Es una vía. Un sendero que se camina cada vez que alguien se atreve a mirar la oscuridad no como amenaza,
sino como matriz. Cada vez que alguien canta a lo invisible, acompaña un alma, escucha sin juzgar, sueña por otros. Ardra no fue la primera, ni será la última, porque el velo no se rompe, se despliega, y en cada generación, una nueva hija o hijo del velo despierta para entrelazar luz y sombra en un canto que, aunque susurrado, transforma el mundo. Así termina el Grimorio de Nyx, la hija del velo. Pero si prestas atención, quizá también comience contigo. Guía final de reflexión. El Grimorio de Nyx, la hija del velo 1. Preguntas clave para el círculo final. ¿Quién es Nyx para ti ahora? Luego de leer la historia completa, ¿cómo definirías a Nyx? ¿Es una diosa, un arquetipo, una parte interna? ¿Qué transformaciones vivió Ardra? Menciona al menos 3 momentos en los que Ardra cambió profundamente. ¿Qué provocó esos cambios? ¿Qué simboliza el velo? ¿Cómo entiendes el concepto del velo en la historia? ¿Crees que todos llevamos uno? ¿Se puede cruzar? ¿Cuál fue la lección más poderosa que aprendiste del relato? Puede ser una frase, una escena o un personaje. ¿Por qué te marcó? Segundo, ejercicios de expresión personal. A. Diario de legado. Escribe una página como si tú fueras una futura hija o hijo del velo. ¿Qué harías con ese legado? ¿Qué velos ayudarías a cruzar? B. Carta a Ardra. Redacta una carta dirigida a Ardra agradeciéndole lo que te enseñó. Puedes contarle qué parte de su historia te ayudó a comprender algo tuyo. C. El canto propio. Inventa una estrofa breve que sería parte de tu propio canto del velo. Usa imágenes, símbolos o metáforas que hablen de tu oscuridad y tu luz. Tercera dinámica en solitario. A. El círculo del silencio. Siéntate y traza un círculo mental en tu espacio personal, cerrando todo para que ninguna energía maligna te moleste. Luego cierra tus ojos durante 5 minutos. Luego escribe en un diario, libro o cuaderno cómo te sentiste. ¿Surgió algo en ese silencio? B. Rito simbólico de cierre. Debes escribir en un papel el velo que deseas cruzar en tu vida. Se puede guardar, enterrar simbólicamente o transformarlo en arte. C. Creación de tu grimorio personal. Debes crear un grimorio personal, una libreta o mural donde aportas una página, dibujo o símbolo inspirado en lo que aprendiste del relato que te acabo de contar. Después, puedes con los días seguir aportando cosas en tu grimorio de lo que vayas obteniendo a nivel personal de tus meditaciones. Cuarto, cierre. ¿Y si el grimorio te eligiera a ti? Imagina que el Grimorio de Nyx llega a tus manos por azar. ¿Estarías listo para abrirlo? ¿Qué aprenderías de ti mismo si lo hicieras? Has viajado con Ardra más allá del umbral. Has tocado el velo y sentido a magia real. Si esta historia te ha resonado, este es solo el comienzo. Suscríbete al canal para seguir explorando relatos y símbolos como este. Toca la campanita. El velo te avisará cuando un nuevo misterio despierte. Y si este viaje te ha gustado, deja tu like. Eso siembra energía para que más buscadores despierten. Y si deseas guía real, si tu alma clama respuestas, dirección o poder sagrado, ingresa a www.losguerrerosespirituales.cl. Allí están mis servicios: tarot, astrología, hechizos, rituales y más. Soy Inanna Galbraith y te espero en el próximo umbral. Que el velo te guíe y que la noche te abrace como solo la magia sabe hacerlo.